Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de las remiendas, paneles en los cuales estamos abordando la coyuntura política y las consecuencias que tiene para el país lo que ha ocurrido con la aprobación de las enmiendas o reformas constitucionales. Nos acompaña el doctor Enrique Ayala, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor en Historia, activista político, socialista de toda la vida, y también Aparicio Caicedo, también doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, acaba de publicar un libro sobre reelección indefinida versus democracia constitucional, así que debe estar filito. Y como siempre, Martín Pallares, quien nos va a acompañar en este panel. Bienvenidas, bienvenidos. Martín. Hola, ¿qué tal con todos? Juan Carlos, es un día como especial, ¿no? Hay algo en el ambiente, es como que hoy día se amaneció luego de una... de una chuma. O una pesadilla. Hay un chuchaque constitucional. A mí me impactó mucho, ayer estuve viendo redes sociales y me impactó muchísimo ver el estado de ánimo de mucha gente, y era un estado como de abatimiento, de depresión, como que hubiera pasado algo terrible. Yo a momentos me preguntaba, ¿realmente lo que pasó es tan terrible como lo que se siente? Porque a veces yo también me pregunto, ¿no será que ya esto simplemente es el resultado de una serie de cosas que han sucedido? Yo incluso me permití poner en Twitter un mensaje que decía que yo sinceramente me había deprimido más el día que la Asamblea Constituyente Montecristi se declaró de poderes absolutos, porque me da la impresión de que desde ahí se han venido produciendo cosas como esta. Yo no sé si realmente es tan grave lo que pasó. Me gustaría que Enrique, como historiador y como político, nos cuente un poco cómo ve las cosas. Es un poco difícil decir cómo verá la historia en 10 años esto, claro. Pero de la experiencia anterior, lo que se puede ver es que las reformas constitucionales a la larga interesan a los constitucionalistas y muy pocas veces tienen un impacto en el curso de la historia en términos definitorios. Yo me atrevo a sospechar que después de 10 años la gente verá que Correa fue derrotado porque no pudo reelegirse inmediatamente. Esa es la presión de la gente, en la calle. Yo Entonces creo que hay de qué alegrarse. Fuera, Correa, fuera. Y Correa quedó fuera del juego electoral. Eso incluso provocó el hecho de que mucha gente diga, ya ganamos, ¿ya para qué? Ya no vamos a las marchas. Porque es evidente que en la movilización de ayer hubo menos gente que en las marchas anteriores. Y es porque el objetivo inmediato de las personas era precisamente que Correa ya no está. Y ese la gente considera como un éxito. Aún más, esa es la gran derrota de Correa. Yo creo que hay que verlo así. Ese es un éxito del pueblo ecuatoriano, de las movilizaciones. El problema es que las reformas siguen pendientes, siguen vigentes. Algunas no van a poder aplicarse. Yo estoy seguro, por ejemplo, que en cuestión de 6-8 meses la sindicalización pública le va a saltar en las manos a quien esté manejando esto, y como yo estoy convencido de que habrá una asamblea constituyente muy pronto, ahí una de las primeras decisiones será revertir estas reformas locas que acaban de hacer, porque no solamente son antiobreras, son locas. Desde luego lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, y de una vez volver a la no reelección, que ha sido la tesis histórica de este país. La democracia de este país ha avanzado con la tesis de la no reelección. Solo los déspotas han sido partidarios de la reelección indefinida. Y desde luego al final han sido derrotados, como está siendo derrotado Correa. Quiero decir una cosa última. Lo que nos queda, a mi juicio, de mal sabor, primero es la forma en que se hizo, en forma tan represiva, tan impositiva y violenta, pero sobre todo en medio de una crisis. Reformas o no reformas, nos quedamos con una crisis espantosa. La gente en Navidad va a comprar 30% menos de lo previsto. Los despidos ya se han agudizado ahora, en enero serán peores. Y entonces, claro,
el clima nacional, el mood, como llaman los expertos, va a ser pues cada vez más deprimido, pero no solamente porque se aprobaron las reformas, sino porque el país está mal. Pero tú entonces, tú das por hecho que se viene una asamblea constituyente o que todo esto se va a revertir y que no debemos deprimirnos tanto, sino alegrarnos de que Sin en duda. la próxima elección Correa no es candidato. Las bestias heridas, cuando están en retirada, pueden causar mucho daño. Correa todavía puede hacer mucho daño al país. El hecho de que esté derrotado, de que esté en retirada, no quiere decir que no tenga el poder para causar grandes destrozos, y por eso hay que seguir movilizados, seguir denunciándolo, pero no. El problema fundamental de este año es cómo manejamos la crisis. Eso ya no es un problema constitucional, de técnica. Yo creo que después de la próxima elección, lo que hay que hacer de inmediato es convocar una asamblea constituyente. Ese debería ser el compromiso de todos los partidos políticos, desde la derecha hasta la izquierda, porque no hay forma de reformar este engendro de Montecristi, sino con una asamblea nacional que pueda realmente poner las bases de un sistema constitucional ecuatoriano que no mire al pasado, sino que mire al futuro, pero que sí recobre algunas tradiciones democráticas que este país tiene desde el siglo XIX. Aparicio, sería entonces, primero tus impresiones de lo que pasó ayer, las connotaciones que esto tiene para el Ecuador, y si estás de acuerdo en que este sería el primer día del poscorreísmo, no sé, ya que Correa no es, bueno, mi tesis es que el correísmo es Correa. Sí, de acuerdo. Ya. Y sin Correa, digamos, ahí van a entrar una serie de problemas. ¿Se puede hablar ya de un poscorreísmo, empezar a hablar de eso? ¿Cómo ves tú? A ver, Correa tiene un problema muy grave ahorita, que es el hecho de que si las transitorias son reales y él no se va a presentar en las siguientes elecciones, él va a tener un grupo político que va a estar empezando a mirar a otro lado, a otras casas políticas o a otras personas dentro del partido, para poder perpetuarse ellos mismos, ya sea siguiendo como candidatos o en otros puestos, ¿no? Porque ya es cuestión de supervivencia política. Yo creo que este año que viene le viene una crisis a él política dentro de Alianza País, cuando se empiecen a pescar en río revuelto los diferentes aspectos, no sé si ideológicos o personalistas que se desarrollen dentro del partido, y el tema político, como bien decía el doctor Ayala, el tema económico, como decía el doctor Ayala. Pero por favor, hasta los doctores tienen nombre, pues Aparicio. No, Enrique, es verdad. Como decía Enrique, es un problema durísimo que se le viene el próximo año. No es una cuestión de personas, porque el problema es que el correísmo ha logrado personalizar esto. Si se presenta Correa o no se presenta Correa. Yo estoy de acuerdo en que es un triunfo el hecho de que no se presente Correa y que haya retrocedido. Pero el daño institucional en el largo plazo que han causado ayer con esas enmiendas, lo que lanza es una señal de incertidumbre nueva. Y el gran problema del correísmo es la incertidumbre absoluta, total, en todo aspecto, económico, político, con los medios, y la falta de confianza que genera en el país para la inversión, para muchas cosas. Quizá no es un problema, sino una estrategia política, generar la incertidumbre. De acuerdo, es una estrategia que genera un problema de fondo a largo plazo tremendo. El país tiene un déficit de confianza tremendo. Los académicos no saben qué hacer porque las reglas de las universidades cambian. Los inversores privados no saben qué hacer porque les cambian a cada rato las reglas del juego. La inversión privada, la extranjera, cuando ponen normas no las observan. De acuerdo, absolutamente. Eso más. Incluso cuando ponen sus normas de matriz productiva para favorecer a ciertos grupos locales, cosa con la que estoy en contra, ni siquiera esas normas las respetan. Por ejemplo, a las productoras locales de cocinas de inducción les cayó de repente que le iban a importar cocinas chinas. Ni siquiera las directrices que ellos ponen respetan. Entonces, nuestro problema es incertidumbre, falta de confianza. Y yo creo que la esencia del constitucionalismo, de las leyes, de la vida civilizada es la certidumbre, saber qué va a pasar mañana, saber que si haces A, la consecuencia es B, y no C, D, H, I, J, K, como pasa ahora. Y ese es para mí el gran reto. Yo creo que puede pasar por una constituyente, quizás es necesaria, porque la Constitución de Montecristi es el proyecto político de Alianza País hecho constitución. Es una constitución completa que está hecho con una mira sesgada, no está hecha para todos los ecuatorianos y tiene muchos problemas. Son 444 artículos. Tenemos la segunda constitución más larga de todo el mundo. Es un catálogo de moda ideológica, donde está todo el mundo dijo, yo quiero poner esto, y lo pusieron. Yo creo que debemos portarnos más serios, hacer un pacto más simple pero más viable en el largo plazo para poder llevarnos bien y aprender del correísmo, porque el correísmo para mí tiene una cosa buena.
que se ha hecho un manual de las cosas que nunca debemos volver a hacer en muchos aspectos, en el aspecto económico, político, educativo, comunicacional y muchas otras cosas. Dicho eso, también estoy de acuerdo con Enrique en que este año una bestia herida es mucho más peligrosa que una bestia calmada, y la capacidad de daño en el gobierno es mucho mayor ante la total incertidumbre de ellos mismos en su futuro. Y tenemos de ejemplo a casos cercanos como Maduro, que vemos el desastre en que se está convirtiendo Venezuela precisamente por el miedo de quien gobierna, que ve que se le desmorona el castillo de naipes, ¿no? Ahora, entrando un poquito en la onda, en el mood, como dice Enrique, del optimismo, también podríamos pensar que esta crisis que se avecina el 2016 puede ser tan brutal que termine engullendo a la figura de Rafael Correa y termine expulsándola como el caso de Yamil Maguad, ¿no? Que una crisis lo convirtió en un ser casi inexistente ahí en Harvard. Yo no sé si una crisis puede terminar perjudicando, malogrando de forma tan brutal a alguien como Correa. Yo lo que creo que en primer lugar tenemos que hacer es que las crisis internas del caudillismo correísta no sean problemas nacionales. Eso es lo que se han acostumbrado a hacer. Pues. Que se pudran por dentro, que se pudran ellos. Ellos van a darse puñaladas por la espalda. Acaban de darse una. Hay 32 correístas que no pueden volver a la Asamblea Nacional. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a proteger de todas las arbitrariedades que han cometido? ¿No pueden ser embajadores? ¿De quién? ¿De quién? Compañeros, permítanme que el correísmo esté en una resbaladera. Aquí ya no cuenta. ¿No es una visión muy optimista la tuya, Enrique? Es una visión realista. Yo creo lo siguiente: ellos van a tener mucha fuerza en las elecciones, ellos van a dividir o van a intentar dividir a la oposición, pero no hay que ver sino el propio fenómeno Correa, pues. ¿Quién fue el favorito que ingresó 2 veces en las 2 últimas elecciones anteriores al correísmo? León Roldós. En la una salió tercero y en otra salió cuarto. Porque una elección en condiciones normales es impredecible. En medio de una crisis espantosa en que la principal incertidumbre no es jurídica, la principal incertidumbre es si la dolarización se mantiene o no. Y eso sí les llega al bolsillo de todo el mundo. Eso yo creo que va a incidir en esta campaña electoral más que nada. Sí, pero eso a mí me descuadra. Es decir, estas reformas que hacen, ¿de qué les sirven a ellos finalmente? O sea, uno, porque para poder aplicarlas tienes que tener fuerza política. Te voy a contestar rápidamente, sí. Porque creyeron, cuando las diseñaron, que la única reforma que les interesaba, que era la reelección indefinida, les iba a garantizar poder cumplir las otras 14, que es concentrar el poder. Claro. Pero como son así, tuvieron que recular en la de fondo, al menos por un tiempito, y había que mantener el resto, pero ya no van a poder disfrutar del ejercicio de esas reformas porque no van a ser gobierno. Yo no me atrevo a pronosticar quién va a ser el gobierno siguiente, pero estoy seguro que no será el correísmo. A ver, las demás eran un envoltorio, eso estoy completamente de acuerdo, era un envoltorio para disimular la reelección indefinida. ¿Qué pasa? En el 2013 pierden Quito, se asustan muchísimo y dicen no. 2014, perdón. Sí. Pierden Quito y se asustan muchísimo. Dicen, a ver, el proyecto no puede seguir sin nuestro líder carismático. Ya lo aceptan. Y dicen, no, nos vamos a contradecir nosotros mismos cuando nosotros fuimos los que establecimos el principio de alternancia democrática como un dogma casi en la Constitución, porque antes se aplicaba solo al presidente. Ellos lo aplicaron a todos los demás candidatos de elección popular, a todas las autoridades de elección popular. No solo eso, sino que lo aplicaron hasta los rectores de las universidades privadas. Solo se pueden reelegir una vez. Vamos a tener la curiosidad de que aquí no puedes reelegir presidente indefinidamente, pero los rectores de universidades solo pueden ser reelegidos una vez. Hasta los presidentes de los clubes deportivos. Así es. De las asociaciones barriales privadas. No pueden ser reelectos porque hay un decreto, un famoso decreto 16, en que Correa le mete la mano a la sociedad. Yo quiero hacer aquí una cuña intencional. Correa es un estatista enfermo y muchas de sus gentes, pero eso no es socialismo, eso se llama fascismo en cualquier parte del mundo. El socialismo tiene que respetar la sociedad y lo que están haciendo en Venezuela es agredirla. El momento en que hay que tener un Estado fuerte, pero sobre todo una sociedad independiente, fuerte. Eso es un sistema democrático, es el socialismo por el cual planteó incluso Carlos Marx.
Entonces yo lo que creo es que aquí lo que está siendo aplicada es una teoría absurda de que el Estado ingiere en la sociedad y aún más reemplaza a la sociedad en forma ventrílocua. El Estado tiene un aparato que se llama Consejo de Participación Ciudadana para reemplazar a las organizaciones de la sociedad. Por eso hay que tumbarse esa y otras tantas cosas de la Constitución de Montecristi como una constituyente, porque no hay cómo hacerlo con reforma constitucional. Bueno, lo primero que vamos a tener que tumbar ahorita es el primer segmento. Entonces, volvemos luego de un momento. Muchas gracias por su atención. Oye, anda a parquearte. No, aquí te espero, si es un ratito nomás. Un ratito nomás. ¿Sabes qué pasa si sumamos tu ratito con el ratito del carro de adelante y otros más? Se arma el relajo porque no hay espacio en la calle para circular. Empecemos a dejar en el pasado el caos que causaron otros. No lo olvides, esta contravención tendrá una multa de $53.10. Evítate problemas y cumple la ley. Autoridad de Tránsito Municipal. El cambio es contigo. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. No existen garantías de que la transitoria va realmente a entrar en vigencia. Creo que si se siguen el cronograma, es para que pueda entrar en vigencia, para que pueda el presidente realmente ser candidato nuevamente. Es que nadie debería ser confiado con esa cantidad de poder que se ha concentrado en la presidencia, peor aún, de abusar de la capacidad de utilizar toda la maquinaria del Estado para permanecer indefinidamente en el poder. Él no respeta el orden constitucional, él no respeta la institucionalidad de nada, porque ya no existe, porque todo está adherido a este superpresidencialismo. Pero además, me parece que esta falta de claridad, esta falta de dirección, lo que demuestra es que el gobierno no sabe dónde va. El señor presidente ha puesto algunos candidatos o posibles candidatos que lo puedan reemplazar y es lamentable que ninguno diga sí, yo estoy en condiciones de ser presidente de la República, porque al lado suyo he aprendido durante todo este año a administrar. O sea, lo normal en un país democrático, en un partido político democrático, es que si el presidente de la República anuncia que no será candidato, pues surjan dentro de su partido voces que digan que están dispuestos a hacerlo. Volvemos a este segundo segmento del debate. Enrique Ayala hablaba sobre la necesidad de convocar a una nueva asamblea constituyente. A mí a veces el simple hecho de escuchar lo de asamblea constituyente me produce un poco de cortocircuito y un poco de escalofríos, porque yo digo otra vez lo mismo y luego de esto vendrá otra y otra y otra. Yo me pregunto, yo no soy experto constitucionalista, yo me pregunto si no será posible, factible, agarrar esta constitución, sacar las cosas que eliminan a la sociedad, como dice Enrique, como por ejemplo este tema de la participación ciudadana, que lo único que ha hecho es permitir la concentración de poderes, reformar esta constitución y ya no echar mano de tantas constituyentes, porque si no esto va a ser una carrera sin fin y yo me permito recordarles que a mayor cantidad de constituciones, mayor atraso de los países. No sé, Enrique, ¿cómo? Esto es lamentable, porque siempre sería bueno que mantengamos un proceso de reformas constitucionales como otros países, pero aquí es imposible. Lo hicieron de tal manera, lo hicieron tan mal, que realmente no se puede cambiar la Constitución sin hacerle una cirugía, alta cirugía. Solo para cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, de eliminarlo, se necesitan cambiar 134 artículos de la Constitución. O sea, no se puede hacerlo sin una cosa que la propia Constitución prevé, que es una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Porque hay algunos aspectos que no se van a reformar. Pues lo que hemos ganado en garantías habrá que redactarlo mejor, más sucintamente, pero a nadie se le va a ocurrir retroceder en derechos y garantías. Eso no. Esa parte, digamos, la parte dogmática de la Constitución habrá que respetarla porque eso es un consenso nacional, pero la parte orgánica es imposible de rehacerla. Está tan trabada
que la única solución, ya sé que es bailar con la más fea, como dicen en plenas fiestas de Quito, pero en definitiva lo que pasa es que si es que no se hace este ejercicio ordenado de convocar la constituyente según lo manda la propia Constitución y se hace un consenso nacional previo, unos acuerdos nacionales básicos en los cuales tenemos que estar de acuerdo con todas las fuerzas políticas. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que tiene que haber alternabilidad, que tiene que haber división de poderes, que tiene que haber fiscalización, que tiene que haber un ejecutivo fuerte, pero un ejecutivo también con un balance de control fuerte? Tiene que haber una serie de garantías que en el país podemos ponernos de acuerdo todos. Para eso no se necesita tener ninguna confesión ideológica, sino ser simplemente demócrata. Pero los autores de Montecristi dicen si las garantías están ahí, en la Constitución. Lo que pasa es que hay un señor que nos traicionó, que etcétera, etcétera, que se llama Rafael Correa, que usó la Constitución como le dio la gana. ¿Creen que es un problema psicológico? Que es un problema psicológico. Ahora, y de pronto lo que tal vez un poco interpretando a Martín diga, está bien, reformemos la Constitución, pero sin el trauma que significa, o que significó una asamblea constituyente como la de Montecristi, que es un trauma político. O sea, se declararon de plenos poderes, cambiaron todo, tumbaron a todo el mundo. Si me permiten, apareció. Primero, toda constituyente por su naturaleza tiene plenos poderes. Lo importante es cómo los ejerce. Y yo creo que la constituyente es necesaria para que ejerza su poder constituyente al reformar o al redactar la parte, sobre todo orgánica de la Constitución, en el sentido que he hablado. Pero por otra cosa que es importante, hay que desmantelar el correísmo. No podemos tener una farsa de Corte Constitucional para 9 años. No podemos tener un Consejo de Participación Ciudadana que tiene 3 años más. El correísmo se ha tomado todas las instituciones del Estado y ahí se van a quedar si es que no hay una constituyente que les corte de una. Esto es lo que hay que hacer. ¿Qué dice Para eso son las Aparicio constituyentes. de esta reflexión? Mira, en este libro precisamente comenzamos con un párrafo en que citamos a Giovanni Sartori y lo que decimos es, a ver, la Constitución está en los detalles. Lo importante son los detalles. Son la ingeniería del poder, que se llama. Lo que pone límites, lo que dice hasta aquí, lo que dice hasta aquí tienes tanto poder, hasta aquí tienes un contrapeso a ese poder. Lo importante es eso en una constitución, porque los que defienden la constitución actual te dicen, no, pues tenemos lindos derechos, nuevas garantías. Sí, pero eso es como el catálogo de una casa que te dice que te la pinta bonita y te pone los parques y los arbolitos, pero no te dice nada sobre la estructura interna, que si tiene malos acabados después de 5 años se te empieza a desmoronar. Lo mismo pasa con una constitución. La parte que te declara derechos es la menos importante. ¿Por qué? Porque nada de eso sirve si no tenemos mecanismos institucionales que hagan valer esos derechos. Y particularmente frente a quién, frente al Estado. ¿Qué ha hecho la constitución actual? Nos ha puesto un hiperpresidencialismo sin frenos y contrapesos, donde hasta la acción de protección constitucional, que es históricamente un recurso del ciudadano contra el Estado, hoy se utiliza del Estado, por parte del Estado para protegerse del ciudadano, y nunca conceden al ciudadano una acción de protección frente al Estado. Es en esos contrapesos como la capacidad nominadora del presidente y la capacidad de controlar otras instituciones como la superintendencia, la Corte Constitucional, inclusive la justicia por medio del Consejo Nacional de la Judicatura, lo que hace que una constitución sirva. Esos son los detalles, son las piezas de ingeniería, son lo que dice, a ver, puedes nominar a este, no puedes nominar a este, tienes poder pero estás controlado por este. Esos son los incentivos. ¿Ustedes creen, lanzo esta pregunta, ¿ustedes creen que si hubiera habido una constitución distinta a la que hay, con estos detalles que habla Aparicio, con límites, con una estructura que limita más al Estado frente a la sociedad, y si hubiera estado Rafael Correa de presidente, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido más descaradamente dictador. La hubiera roto todavía más frecuentemente. Pero lo que hubiera sucedido es que esa constituyente tenía garantías que hubieran vuelto a funcionar si es que volvíamos a una situación en que el caudillo es derrotado. El problema es que la herencia del caudillo es terrible, porque no se extrañen ustedes de que quien pueda suceder a este presidente de cualquier posición que sea, a lo mejor le gusta la Constitución, se endulza con eso y tendremos otro parecido en cuestión de 1 año y medio. Por eso es que hay que comprometer al país entero en que hay que cambiar la Constitución. Sí. Aparicio, viene la figura del caudillo, o sea, vivimos este lo momento. Hemos tenido antes de Correa y con Correa se ha magnificado. Claro. Con dinero. O sea, vivimos eso y a mí sí me parece increíble
dinero tiene mucho que ver. Sí, el dinero tiene mucho que ver, porque ya cuando el dinero termina, entonces el caudillo baja, ¿no es cierto? Tiene que retirarse. También por la lucha popular, como dice Enrique. Pero una constitución, toda una sociedad puesta al servicio de una persona. Ayer Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea, dijo una frase al final, dijo, con esto se ha defendido el derecho de ecuatorianos a ser postulados, pero sobre todo de uno. Rafael Correa Delgado lo dijo. Toda una sociedad, toda una estructura institucional para el derecho de uno. Y Rosana Alvarado dijo que con esto el ciudadano presidente podrá tener un merecido descanso para volver en el 2021. Eso es una caretucada histórica, absoluta, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me di cuenta haciendo este libro fue que este escenario que estamos viviendo se ha repetido no una, sino 50 veces a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Siempre hay un momento de auge que crea un líder carismático y popular. Y este líder carismático y popular, cuando ve que se le acaban los días, se cree el líder imprescindible, el héroe imprescindible, la gesta inacabada, y dice, no, yo tengo que perpetuarme en el poder. Y empiezan procesos igual como este. Fue con Porfirio Díaz exactamente igual. Porfirio Díaz llega por 1887, por ahí, no me recuerdo bien la fecha, pero por esos años llega al poder con una plataforma no reeleccionista, antireeleccionista. Reforma la Constitución luego y se queda nada más que 27 años en el poder. Uribe pasó lo mismo hace poco. Él quiso reformar la Constitución para un tercer mandato, para una segunda reelección, pero en ese caso Colombia, algo que sí admiro mucho de Colombia, este libro es editado por la Universidad del Externado de Colombia, es la independencia institucional a la que han llegado, ¿no? Es la fortaleza institucional. La Corte Constitucional de Colombia le dijo no al líder más popular de la historia de Colombia. Un tipo que llegaba 90% de intención de voto, una locura así, más que Rafael Correa, le dijo no. Lo que estás haciendo es cambiar una constitución por otra. Estás sustituyendo la constitución, no estás reformando. Para eso que tú quieres hacer, que afecta tanto el balance de poderes, que afecta tanto nuestra estructura, tú tienes que hacer una asamblea constituyente, tú no puedes reformar. Y Colombia se salvó de ese episodio de caudillismo con un ser humano que no tiene nada que ver ideológicamente con Correa, gracias a la fortaleza institucional y quizás a una cultura que ya estaba atrás de esa fortaleza institucional. Pero también te pongo el ejemplo de Perú. Perú es lo más parecido a nosotros, ¿no? Yo voy bastante, cruzo a Máncora por la frontera. Perú es muy parecido a nosotros, es igualito. Es exacto, pero nosotros. Perú hoy en día, no digo que es perfecto, tiene muchísimos problemas, pero sus líderes, sin importar la orientación ideológica de ellos, respetan un consenso básico. Respetan las reglas del juego en economía, respetan la independencia del poder, por más que todavía presionan, respetan ciertas cosas que los obligan a encauzarse en un consenso institucional mínimo. ¿Y eso gracias a qué? Porque ellos tuvieron una crisis tremenda que tuvieron durante los 90, depresión económica, terrorismo, lo mismo ha pasado en Colombia. Yo creo que esto, quitando el terrorismo, es nuestra crisis política que nos ha hecho aprender. Y como lo dije, yo creo que hoy existe el consenso básico entre izquierda, derecha, liberales, socialistas, socialdemócratas, comunistas, lo que sea, de decir, a ver, pongámonos de acuerdo en lo esencial. Y yo creo que es un momento en que tú puedes hacer una constitución básica, siempre digo básica, lo necesario solamente, no 444 artículos, para decirnos, a ver, borrón y va de nuevo, como hizo Colombia, como hizo Perú. Y soy optimista, creo que se puede, porque Perú lo pudo, ¿por qué nosotros no? Colombia pudo, ¿por qué nosotros no? Aparicio, desde la teoría dice que están las fuerzas políticas de acuerdo en ciertas cosas esenciales. Sin embargo, en lo político no se ponen de acuerdo. Ni siquiera ayer, ni siquiera pudieron estar juntos en el debate, es decir, se rompieron acuerdos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograr ese consenso político? ¿No? Desde la teoría todo el mundo te dice, sí, estamos de acuerdo en que la democracia, en que las libertades, en que la economía, pero en lo político no funciona. Pero yo dos cosas tengo ahí como observación. La primera es que no es cierto que toda constituyente ha sido mala, ni que toda constituyente en este país ha producido constituciones desastrosas. En este país ha habido constituyentes que tuvieron éxito como proyecto político. La Constitución de 1906, la Constitución alfarista que tanto cita Correa pero no ha leído nunca. Es una Constitución corta que no fue hecha con dedicatoria para Alfaro, tanto más que Alfaro no pudo reelegirse una vez que terminó su periodo, y que rigió durante muchos años, incluso fue resucitada por acuerdo entre conservadores y liberales, tiempo después de que había sido
abrogada. De manera que yo creo que en el Ecuador tenemos también tradición de buenas constituciones y no creo yo que tenemos que creer que cada vez que hay una constituyente hay un folk van de rum, que se acabe el mundo. No, algunas constituyentes han sido beneficiosas para el Ecuador, incluso en términos inmediatos. Además ya nos toca, ¿no? Cada 10 años cambiamos toca, una, sí. ya toca. En segundo lugar, que me parece muy importante destacar es esto, ¿no? Ayer yo creo que como estaba previsto el resultado, la gente ya en la oposición salió disparada por todo lado. Yo creo que el correísmo es derrotable. Fue derrotado en las urnas el año anterior, ha sido derrotado en las calles en este año. Y yo creo que ese ejemplo le va a llevar a los sectores sociales y políticos a plantear candidaturas que representen mejor el espectro político y que no disuelva. Pero para eso, claro, hay que hacer un gran esfuerzo y hay que hacer una buena campaña de que se renuncien a una serie de intereses personales para que tengamos candidaturas que puedan efectivamente enfrentar al correísmo. Pero ese es un desafío y yo creo que es un desafío que hay que insistirlo desde los medios, desde la academia, desde las organizaciones sociales para que la tendencia de la política ecuatoriana, que es medio dispersante, no se mantenga. No sé, ¿cómo ves tú, Aparicio, eso? Porque volvamos a la bestia herida, a la figura de la bestia herida, ¿no? Nada personal, ¿no? Como no fue nada personal cuando Correa les dijo bestias salvajes a los periodistas. No es personal, son gajes del oficio. Son metáforas. Es una linda metáfora. Y se mencionaba que puede hacer mucho más daño en ese caso. Sí. Primero, en el afán de consolidar un correísmo sin Correa. O sea, mientras vuelve líder, como dice Rosana Alvarado, ¿qué tenemos que hacer mientras vuelve líder? Mientras descansa, un merecido descanso y regrese a salvarnos. ¿Cuál crees que debe ser el camino de las fuerzas sociales, económicas, políticas frente a este nuevo escenario? Porque para mí hay un nuevo escenario político. Sin Correa hay un nuevo escenario que intenta implantar un correísmo sin Correa, pero que puede causar mucho daño. ¿Cómo ves tú el futuro inmediato casi, ¿no? Después de esto? A ver, siempre está el tema sobre la palestra de la unidad política, ¿no? La unidad y la unidad. Mira, yo creo que el correísmo nos ha llevado a una unidad, queramos o no, y yo creo que lo hemos querido más que no lo hemos querido, de principios. Porque ¿qué es lo que hemos defendido últimamente todas las fuerzas políticas? Oposición a las enmiendas, oposición a la reelección indefinida, incluso el tema de la oposición a la ley de impuestos a la plusvalía, impuestos a la herencia, estuvieron en contra. Mucha gente que tradicionalmente hubiera estado a favor de eso por la forma en que se hizo. En principios hemos estado unidos. Pero ¿qué se habla? ¿Qué es otra cosa? Alianzas electorales, eso es otra cosa aparte. Y está bien que los grupos políticos compitan entre sí. Es una democracia. Y todos quieren ganar y todos quieren competir. Ya llegará el momento electoral en que existan esas alianzas. Mira, en Argentina no hubo la unidad. En Argentina se presentó Macri solo, con Massa por otro lado. Claro, criticaron mucho a Durán por no conciliar Macri con Massa, ¿no? Yo la verdad no soy un gurú, pero no sé si fue perfecto o no perfecto. Pero en Venezuela han tenido unidad y mira los resultados. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? No tenemos que tenerle miedo, tenemos que devolver eso del pluralismo a competir y cuando vengan las elecciones, ya alianzas políticas es otra cosa, alianzas electorales es otra cosa. Y si ahí se caben, pero tampoco podemos formar Frankensteins, de que se mezclen todos por mezclarse y lo que tiene es un Frankenstein ideológico y volvemos al pasado. Hoy día yo creo que la gente está dispuesta a hablar, pero con gente decente, que haya un mínimo de decencia en común, ya sean liberales con socialistas, ya sea con quien sea, pero hay gente muy decente en política. Pero hay otra gente que tú dices, no, pues no me puedo mezclar con gente que lo que me va a devolver es al pasado, porque hay unos parámetros éticos mínimos que se deben considerar. No todo vale. Aparicio, volvemos después de un corte con estas ideas para ver la reacción de Enrique sobre el tema. Volvemos. No existen garantías de que la transitoria va realmente a entrar en vigencia. Creo que si se siguen el cronograma es para que pueda entrar en vigencia, para que pueda el presidente realmente ser candidato nuevamente. Es que nadie debería ser confiado con esa cantidad de poder que se ha concentrado en la presidencia, peor aún, de abusar de la capacidad de utilizar toda la maquinaria del Estado para permanecer indefinidamente en el poder.
Él no respeta el orden constitucional, él no respeta la institucionalidad de nada, porque ya no existe, porque todo está adherido a este superpresidencialismo. Pero además, me parece que esta falta de claridad, esta falta de dirección, lo que demuestra es que el gobierno no sabe dónde va. El señor presidente ha puesto algunos candidatos o posibles candidatos que lo puedan reemplazar y es lamentable que ninguno diga sí, yo estoy en condiciones de ser presidente de la República, porque al lado suyo he aprendido durante todo este año a administrar. O sea, lo normal en un país democrático, en un partido político democrático, es que si el presidente de la República anuncia que no será candidato, pues surjan dentro de su partido voces que digan que están dispuestos a hacerlo. Oye, anda a parquearte. No, aquí te espero, si es un ratito nomás. Un ratito nomás. ¿Sabes qué pasa si sumamos tu ratito con el ratito del carro de adelante y otros más? Se arma el relajo porque no hay espacio en la calle para circular. Empecemos a dejar en el pasado el caos que causaron otros. No lo olvides, esta contravención tendrá una multa de $53.10. Evítate problemas y cumple la ley. Autoridad de Tránsito Municipal. El cambio es contigo. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. Volvemos a este tercero y último segmento del panel. Estábamos conversando aquí sobre el tema de la salida de Correa del poder, del postcorreísmo. Y hay una cosa que a mí no me deja de sonar en la cabeza mucho, y es el tema de las condiciones en las que heredaría una fuerza alternativa a la de Correa el país. La crisis, la pobreza, la deuda, la austeridad. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿Cómo hacerse cargo del Ecuador? Y esto me surge porque, claro, vendrán unos años de penurias, de escasez, y siempre estará presente la figura de este señor, de este eterno ausente. Estará viviendo en Bélgica, habrá gente que le haga entrevistas, o estará viviendo en Francia, no sabemos, le hará entrevistas. El Ecuador estará viviendo unas etapas de una dureza increíble, y claro, habrá siempre esta áurea de nostalgia, ¿no es cierto? El gran hermano nos estará vigilando, más o menos, ¿no? Este sí podía, pues, hay grandes partes de la sociedad, grandes sectores de la sociedad que no entienden que hay cosas que sin dinero no se puede hacer. Entonces, lo que yo tengo terror es a la figura del eterno ausente. Hemos sido ya víctimas de esta figura, Velasco Ibarra, y tenemos un historiador aquí como Enrique que yo creo que me puede aclarar la cosa. Ha estado Velasco Ibarra, el mismo Abdalá Bucaram ha sido un eterno ausente. Claro. Esta figura no nos va a atormentar la vida en el futuro, Enrique. Bucaram ha sido un eterno ausente, pero no ha vuelto al poder, porque se lo enjuició por robo, por corrupción. Yo creo que el exilio de Bucaram es injusto, personalmente, pero creo que las causas que llevaron a enjuiciar a Bucaram fueron absolutamente justas. Creo que el Ecuador tiene que tener memoria, la memoria del latrocinio, del robo, de los sobreprecios, de la falta de cultura ética en el manejo de la cosa pública, tiene que mantenerse en el país. Correa tiene que ser identificado con el momento de mayor falta de control, de mayor cantidad de irregularidades con la cosa pública, que es lo que le está hundiendo a Dilma, entre paréntesis, en Brasil. Yo no creo que Correa podrá tranquilamente sentarse en Francia a dar entrevistas a los medios de comunicación en Ecuador sin que tenga que responder ante la justicia ecuatoriana sobre la serie de irregularidades que se han cometido durante su gobierno y bajo su responsabilidad, comenzando por el gran hermano. Entonces yo creo que pensar idílicamente
que la sociedad ecuatoriana tampoco va a reaccionar frente a esta situación del atrocinio que ha vivido el país en estos años, es absurdo. En el Ecuador ha habido también reacción fuerte contra esas irregularidades. Las víctimas de los atropellos, las víctimas de todo este manejo absoluto del poder también van a estar presentes. Habrá que hacer un mural mucho más grandote que el que ha hecho Ewes ahí en la Fiscalía para poner las caras de los sinvergüenzas que han perseguido en este país, que han robado en este país. Pues yo creo que también es, ya digo, idílico pensar que Correa se va un tiempo y regresa. Y por otra parte, si la Constitución es democrática y se reforma en una constituyente, tendrá que establecer la no reelección, pues, que es parte de la tradición democrática latinoamericana. ¿Será, Aparicio? ¿Tendremos esa posibilidad de que como sociedad no digamos ya se fue y hagámonos los locos de lo que ha pasado y miremos al futuro? Es que también depende de quién queda, supongo yo, ¿no? Ese es el problema, sí, pero... Si queda Lenin, será mucho más fácil y no sucederá lo que dice Enrique, y yo también digo, ojalá suceda eso. Si es que se diera el extremo caso, yo creo que Lenin será derrotado, porque es la continuidad del correísmo de todas maneras. Pero si se diera ese caso, a Lenin le hará lo mismo que le hizo el actual presidente de Colombia, Uribe. De acuerdo. Yo creo que, mira, lo principal es despersonalizar la cuestión. No es Correa el problema. Correa es la maximización de todos nuestros problemas políticos, de nuestra cultura política, con mucho dinero. Es como que si le botes dinero a todos nuestros complejos políticos, a toda nuestra tradición de caudillismo y lo hagas gigante. Nosotros sale un monstruo. Exacto, metáfora. Sí, metáfora, nada personal. Entonces lo que tenemos que tener claro es que nuestro problema es un problema institucional. Aquí, por ejemplo, nunca tuvimos una modernización económica en los 90. Aquí no se llevó a cabo el tal periodo neoliberal, como si se llevó a cabo con mucho éxito en Colombia, en Perú, en Chile, en situaciones más graves, más dramáticas o menos, pero aquí nunca se modernizó la economía. Y eso tenemos que tenerlo claro porque necesitamos ese proceso de modernización de la economía, aprendiendo de la experiencia de otros. Necesitamos pasar por un proceso de darnos cuenta que hay que respetar las reglas del juego en todo sentido. A los académicos, a los empresarios, a los periodistas que tanto han sufrido durante este tiempo, a dejarlos libres. Y que tenemos que convivir con el hecho de que hay malos periodistas, de que hay malos empresarios, de que hay malos académicos, pero esa es la vida. El drama humano no se acaba porque el Estado intervenga y regule. Y eso es algo que tenemos que tener claro, porque así como hay malos, hay extraordinarios periodistas, académicos y empresarios, y hay que dejar que la sociedad civil, que es un orden espontáneo, basado en instituciones que se coordinan, sea la protagonista de ello. Si tenemos eso claro, el Estado tiene que estar ahí para dar salud a aquellos que no tienen salud, para dar educación a aquellos que no tienen educación, pero lo puede hacer perfectamente el Estado ecuatoriano, simplemente ordenando las cosas y siendo bien administrado. Lo que necesitamos a futuro es reglas de juego claras, institucionalidad clara y una persona que venga a arreglar este desastre desde el punto de vista económico, que tenga capacidad de organización y administración, no que sonría bonito y toque guitarra y diga poemas a la patria. Necesitamos eso, seriedad. Ante todos estos años necesitamos seriedad. Pero también Enrique plantea un punto que me parece central y es que tienen que rendir cuentas. Por supuesto. O sea, ¿tú qué piensas? Tú estás cercano, por ejemplo, a Guillermo Lasso, que es una opción electoral real. ¿Qué tan dispuesto está a fiscalizar al gobierno? Absolutamente, por mi parte. Conversamos esto con Guillermo muchísimo. Total, o sea, la voluntad de fiscalizar es absoluta. El problema de este país es que muchas veces, con el dueño del país pasado, esa supuesta fiscalización se convertía en persecución política y se convertía en una vindicta pública, o una vindicta privada, perdón, controlando a los jueces. Eso es lo que no puede repetirse. El debido proceso y las debidas garantías se deben respetar para todos. Y el día de mañana, si comprobamos que Correa o su entorno tiene que pagar por algo, no puede ser hecho con el tropicalismo de siempre, la persecución, se exilian, se van. Tiene que ser bien hecho, porque eso es parte de recobrar la normalidad o de iniciar la normalidad que nunca hemos tenido. Para mí eso es lo más importante. No hay que personalizar todo en Correa. Correa es la maximización de todos nuestros problemas, de todos nuestros defectos históricos y culturales. Ahora, démonos cuenta, pongámonos de acuerdo, borrón y va de nuevo. Eso básicamente es lo que pienso. No sé, Enrique, tú. Bueno,
Yo no creo que estamos aquí en condiciones de establecer una especie de plan político del futuro, porque yo tengo algunas observaciones al respecto, ¿no es cierto? Posiblemente no se modernizó la economía, pero los que inspiraron las reformas económicas fallidas eran neoliberales. Pero no se llevaron a cabo. Absolutamente. Enrique. Algunas sí, otras no. No hubo una sola privatización de servicios públicos. Bueno, pero aclaremos. ¿Y quién dice que privatizar los servicios públicos es positivo o modernizante? Eso si se va a hacer el señor Lazo. Ya, pero aquí no se hizo. Aquí no hubo neoliberalismo. No existió. Los que tomaron las medidas que destrozaron la economía ecuatoriana eran neoliberales militantes. Eso pero es las una medidas realidad. No eran neoliberales y ninguna se llevó a cabo. Ni una sola se llevó a cabo. No es verdad. Hay una serie de medidas como la restricción de las organizaciones sociales. Pero eso que dice que es liberal, eso es una cosa estatista y está mal. No. Eso es la consigna neoliberal, destruir el sindicalismo. La ha cumplido Correa también. Pero la hicieron los gobiernos de los años 90. Pero bajo desregularon la banca. Bajo esa perspectiva, Correa es un neoliberal también, entonces. Claro, Correa es un caudillo que utiliza para mantenerse en el poder cualquier cosa, sin ningún pudor, como todos los caudillos. Yo nunca he pensado que Correa sea de izquierda, nunca fue de izquierda. Pero ahí se confunde el debate totalmente, porque ahora ya, o sea, hay mucha, Correa es un neoliberal. Yo no sé qué es neoliberal para empezar. No. Yo no he dicho que Correa sea neoliberal. El liberalismo se basa en que la sociedad civil tenga el protagonismo y eso de caerle encima a las organizaciones sociales es lo más en contra del credo liberal que hay. En este país, si alguien lo hizo, estuvo pésimo. Pero es que es así, eso en la práctica sucedió. Pero aquí en la economía no existió el proceso liberalizador que existió en Perú y sí en Colombia, y sí en otros países como Uruguay, que hasta la izquierda lo respeta, porque es exitoso, porque han tenido muy buenos resultados. Bueno, si vamos a hacer otra propaganda del neoliberalismo, ese es otro motivo de otro programa. Es una defensa. Es una postura. Sí, pero ese es precisamente lo que yo no decía, que yo no quería discutir este tema porque es objeto de otra discusión larga. Claro, de acuerdo. Entonces, lo que quiero es dejar en claro que no estoy de acuerdo con que lo que los neoliberales hicieron del Ecuador, entre otras cosas, la famosa desregulación bancaria, sea modernización necesaria. Eso es verdad, ¿no es cierto? Ahora, pero sobre el tema del régimen político, estaba viendo aquí, yo les traje este libro que acaba de salir de la universidad, que es precisamente, los libros que es precisamente editado por Fernando Balseca y César Montúfar. César Montúfar tiene un tema muy interesante, creo que es uno de los artículos más interesantes del libro, sobre el régimen político en el Ecuador. ¿Cuáles son las características del régimen político que habría que detectar y cuáles son las características políticas que habría que desarrollar para tener más democracia? Pero a mí me parece entonces que hay un problema de régimen político, y es que la Constitución es la base de ese régimen político. Hay que cambiar algunos aspectos básicos de la Constitución, pero también hay que contar con una legislación que sistemáticamente haga que ese régimen político pueda concretarse. O sea, no se trata solamente de cambiar la Constitución. Yo creo, por ejemplo, que tenemos que apuntar a un cambio radical del Código Penal en este país. El Código Penal es una atrocidad. No, es un retroceso al siglo XVIII en algunas cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que no solamente estamos hablando de cambiar la Constitución, sino que hay que cambiar toda una institucionalidad que se ha establecido y que abusa del poder. Por ejemplo, les mencionaba el famoso decreto 16. Algunas personas que son empresarios, que están en otro nivel, no les preocupa tanto, pero ahora, para tener un club deportivo o para tener una pequeña ONG, que han sido, entre paréntesis, diezmadas por el gobierno, uno tiene que cumplir tal cantidad de requisitos burocráticos y someterse a un control abusivo. Ya no es ni siquiera del ministro, del subsecretario, de un burócrata de cuarta. Tremendo. En que interviene, le dice, usted no pudo resolver esto en esta asamblea, tráigame el acta. Y luego obligan a que se modifiquen actas, es decir, están ingiriendo en la trama social, en el tejido social más esencial del país. Eso es una de las cosas que hay que cambiar también. Desde luego, hay otros temas, pero me parece que
no deberíamos agotarnos cuando hablamos de reformas de las leyes, de reformas de la institucionalidad, solamente en la Constitución y en leyes fundamentales, sino también en toda una serie de disposiciones que a lo largo de 8 años han ido destruyendo la posibilidad de que la sociedad pueda expresarse a sí misma. Aparicio, vos mencionas, insistes en un punto que se llama la modernización empresarial. Yo quisiera saber qué entiendes por eso. Y segundo, los empresarios ecuatorianos no merecen una crítica o autocrítica mínima sobre la relación que han tenido con este gobierno tan rentista, pero tan de aquí hasta el cielo, oportunista, de aquí hasta el cielo. A ver, ¿qué piensas tú de eso? ¿Y cuál es el futuro que le ves? Vos hablas mucho de la economía, de la libertad económica. Yo defiendo la libertad empresarial, pero no los empresarios. No a la gente que se ha beneficiado descaradamente con el monopolio del mercado local que le ha dado Rafael Correa gracias a los aranceles altos de este país. Eso es un empresario, eso no es un hombre que compite por dar mejores servicios y más baratos. Eso es un hombre que tiene el privilegio de que lo protegen de la competencia extranjera y nos encarece más las cosas a todos nosotros, y en especial a los más pobres, que son a quienes más les cuesta. Porque uno por lo menos tiene un amigo que le trae algo, viaja de vez en cuando y le trae, pero a los más pobres de este país, los que compran en Tía, en esas tiendas de pobreza, son a los que más le han cobrado factura todo este proteccionismo empresarial. Eso es otra cosa, eso se llama capitalismo de Estado. Lo que yo defiendo es una economía libre, donde el empresario esté obligado a competir. Y muchos empresarios le tienen pánico a eso, le tienen pánico, porque han vivido protegidos. ¿Cómo compites en una economía oligopólica, como es la ecuatoriana? Es decir, los de grandes grupos económicos que hoy han sido absolutamente favorecidos y fortalecidos, ¿cómo compites? No hay que analizar. Hay grupos económicos que han sido favorecidos y han habido otros que han sido diezmados por las políticas de este gobierno, por el proteccionismo de este gobierno, por la incertidumbre empresarial de este gobierno. Y hay muchas empresas medianas que son empresarios heroicos que le están haciendo frente a unas cargas burocráticas cada día peor, porque si no les caen de aduanas le cae el SRI, y si no les cae el SRI le cae la Super de Control de Poder y Mercado a decir alguna tontería porque no tienen criterio en las cosas que dicen. Ahora, muchos de esos empresarios también son víctimas de su propio silencio. O sea, en este país, desde que comenzó el gobierno, se empezaron a atropellar libertades. Así es. Y era como que para muchos empresarios ese no era un tema conmigo. Estaba haciendo dinero, estaba haciendo un negocio. Allá los periodistas que eran acribillados, allá algunos... Los sindicatos, los movimientos sociales. Algunos ambientalistas. Pero claro, ahora cuando la cosa ya se les revierte, la cosa puede cambiar. Pero muchos de esos empresarios son responsables también por su silencio. Mira, yo no tengo capacidad moral para juzgar la actitud de alguien frente a una injusticia. Porque muchos de esos empresarios son empleos de muchas familias. Empleos que mantienen muchas familias, los que dependen de ellos. Tienen una estructura empresarial que puede mantener 1000 personas de empleadas. Ellos tenían que ser muy cautos en la forma que actuaban, porque no podían salir a pelear y después cómo hacían para mantener el empleo de todas esas familias que emplean, su sustento también. Habrá empresarios que fueron cínicos, los hubo muchos. Yo he conversado con unos que hace 3 años me decían que Correa era lo máximo y ahora me dicen que Correa es un desastre. Que recién se dieron cuenta con la ley de herencias que Correa es un desastre. No se dieron cuenta de la relación directa que hay entre libertades básicas como la libertad de comunicación, con la prosperidad económica en el largo plazo. O sea, un país no puede ser próspero realmente en el largo plazo si los periodistas son perseguidos. Porque ¿quién denuncia los excesos del poder? Los excesos que luego se cometen sobre ellos. Pero yo creo que lo que más me gusta de Correa, y lo voy a repetir que me parece optimista, no de Correa, sino de lo que nos ha enseñado Correa, es que hoy más que nunca siento que hay esa convergencia de mutua comprensión, porque veo periodistas, el periodismo mundo intelectual. Yo siempre he estado en el mundo intelectual, siempre he sido académico, y el mundo intelectual siempre ha sido un poco despreciativo ante el empresario, porque lo ven como un tipo que hace plata, que no lee libros sofisticados y eso, y viceversa, ¿no? El empresario siempre ha visto el intelectual. Ahorita hay una convergencia en que se comprenden mutuamente, y ambos, por primera vez en la historia de este país, están comprendiendo la necesidad de respetar ambas libertades. Eso es lo que nos ha dado Correa, un consenso básico. Con esas ideas centrales nos vamos. Muchísimas gracias, Martín. Quizá ya para terminar una idea final. Gracias, Enrique, por su presencia, y Aparicio, por estas ideas muy, muy importantes. Sí, a mí no me queda más sino agradecerles, agradecer su presencia, recomendar este par de libros, ¿no? Este libro en el que participa Aparicio,
que escribe él una de las partes, Carlos Bernal Pulido, que es un académico colombiano, igual que Mario Serrafeno, y este otro libro que nos ha traído Enrique, se llama Ecuador, desafíos para el presente y el futuro. Los editores son Fernando Balseca Franco y César Montufa. Y sí, yo creo que nos vamos y nos quedamos con la gran... Pero no nos vayamos sin, al menos yo que soy chagra, que tengo que justificar todos los días mi presencia en esta ciudad, sin decir viva Quito, pues. Bueno, estamos como... Y yo como guayaco también lo diré. Por favor. Bueno, gracias y hasta la próxima. Y viva Quito.